Dios, gracias te damos por esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Pedimos en el nombre de Jesús que tú uses este mensaje para ser de gran impacto y de enseñanza, Señor, abrir nuestros ojos, de ayudarnos a conocer lo que tu palabra habla acerca de este importante paso de obediencia que refleja, Señor, cuando nosotros te conocemos a ti como nuestro Salvador y tomamos este paso de identificarnos contigo. Habla nuestra vida, oramos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todo lo que debes saber sobre el bautismo lo vas a aprender en esta tarde, y si tú ya conoces de este tema bíblico, te va a servir de repaso, te va a ayudar, te va a retar y te va a ayudar a poder ayudar a otros. Todo lo que debes saber del bautismo. En la Escritura hay una situación donde hay un hombre de Dios, un siervo de Dios que se llama Felipe, que es llevado por Dios. Qué importante es depender nuestras vidas, ser nuestras vidas dependientes de Dios, porque Dios muchas veces pone en nuestro corazón a hacer cosas porque Él quiere usarnos como un instrumento en sus manos para llenar la necesidad de alguien o acercar a alguien a Dios. Y vemos que Felipe, Dios le dice: acércate a un carruaje, y venía un funcionario etíope de Etiopía que había venido a Judea y vio que tenía en sus manos una copia de las Escrituras. Estaba leyendo las Escrituras hebreas, el libro de Isaías, que dice que como cordero fue llevado al matadero, una anticipación 700 años antes de nuestro Señor Jesús, que iría a la muerte. Y dice habla de la entrega de Jesús por nosotros. Y se acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo habré de entender si alguien no me lo explica? Y Felipe dice: esta es la oportunidad que Dios me ha dado. Y Felipe empieza a explicarle esta escritura y explicarle las Escrituras. Y este funcionario etíope queda enamorado del amor de Dios en Jesucristo y de ver que el rollo del profeta Isaías fue escrito con tantos siglos de anticipación, y que ese Jesús, ese Salvador, vino. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, había quizá algún lago o algún río que pasaba por ahí, y le dijo el eunuco, este funcionario de la reina etíope, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Déjame pregunto brevemente entre nosotros, no te preocupes si tú eres un adulto, no te dé pena, estamos entre amigos y entre familia, y si estás aquí es porque te interesa a Dios en tu vida. ¿Cuántos de ustedes como adultos nunca han sido bautizados? Levanta la mano si nunca has sido bautizado como adulto, sin pena, no te preocupes, tenemos una mano aquí, otra mano, ok. Algunos de ustedes no han sido bautizados de adulto, gracias por participar. Y tenemos una audiencia de una iglesia amada en línea también, que quizá puedes poner tus comentarios si es algo que quieres saber más, y hoy vas a aprender de esto. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y yo quiero hacerte esta pregunta a ti que levantaste tu mano: ¿qué impide que seas bautizado? Bueno, hoy vas a responder esas dudas que tú tienes. En Hechos 8, 36 al 38, Felipe le dijo, ¿qué le respondió Felipe? ¿Qué necesitaba para ser bautizado? ¿Qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, pero tenía choferes, era un hombre rico, pudiente, influyente, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Y este fue el principio de un hombre en Etiopía que comenzó a proclamar la fe de Jesús en Etiopía. Entonces, la pregunta es: ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Felipe hizo esto? ¿Y por qué cada uno de nosotros debemos bautizarnos? Bueno, debemos bautizarnos porque es una ordenanza de nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice en el libro de Mateo que cuando Jesús apareció a sus discípulos, viéndolo, se pusieron a sus pies y le adoraron, mostrando que Jesús es Dios, digno de adoración, algo que le cuesta mucho trabajo entender a los testigos de Jehová, pero que la Biblia claramente dice específicamente y explícitamente que Jesús es Dios encarnado. Se pusieron a sus pies, le adoraron, y dice la Biblia que algunos dudaban, algunos como Tomás, sabemos que no es de todos la fe, pero dijo Jesús que al pararse enfrente de ellos les dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. No dice hagan gente religiosa, sino hagan discípulos.
gente que aprende y camina de la mano de Jesucristo. Tú y yo hemos sido llamados a tener a Jesús como nuestro Señor y Rey, el Dios de nuestra vida, que dirige nuestros pasos, que nuestra vida depende de Él y que aprendemos de Él cada día. Y dice que una vez que hacemos discípulos, entonces los bautizamos, bautizándolos, un participio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Dios en tres personas, un solo Dios, no tres dioses. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Sabes que por eso es importante que tú vengas a la iglesia, porque es parte de la ordenanza de Jesús de aprender lo que Jesús dijo, lo que la palabra de Dios enseña, para que crezcas en tu fe, que seas fortalecido. ¿Qué orden dio el Señor Jesucristo? Que vayamos y hagamos discípulos. ¿Y qué hay que hacer con esos discípulos? Enseñarles, sí, bautizarlos y enseñarles, ¿verdad? Tiene que haber un paso de obediencia. ¿Y qué es esto del bautismo? ¿Qué es el bautismo, pastor? Bueno, la palabra bautismo es una palabra que significa sumergirte en agua. Y es algo que comenzamos a ver en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existía el bautismo. No vemos el bautismo en Israel. Lo comenzamos a ver en el periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento y los evangelios. Se llama el periodo intertestamentario entre los dos testamentos. Hay una comunidad de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, donde algunos de ellos comenzaban a practicar esta práctica del bautismo, de confesar sus pecados o de querer purificar sus vidas. Y vemos que vino un profeta de Dios en los evangelios, que fue Juan el Bautista, y vino proclamando el arrepentimiento para que Dios perdonara los pecados de aquellos que lo confesaban, y se identificaban con la historia de Israel, que Israel Dios los había sacado a través de abrir el Mar Rojo y los liberó, y ellos querían ser liberados del pasado, del pecado, y entrar en una comunión de pacto con Dios. Y Juan el Bautista comenzó a hacer esto. Jesús una ocasión se presentó y Juan el Bautista dijo, no, tú debes bautizarme a mí. Jesús les dijo, es necesario cumplir con toda justicia. Jesús mismo, de adulto, a sus 30 años de edad, nos dejó ejemplo del bautismo. Y si Jesús lo hizo teniendo 30 años de edad, ningún cristiano tiene que avergonzarse de bautizarse de adulto si entiende lo que significa el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bueno, hay una definición. El bautismo es un paso de obediencia, porque lo mandó ¿quién? ¿Quién lo mandó? Jesús mismo. Dice, y es una confesión pública de fe, porque cuando lo haces todo el mundo te ve, los que están presentes en el bautismo están viendo que estás confesando tu fe en Jesús, hecho por aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesucristo para salvación, mostrando que están determinados a seguir a Jesús. Eso es el bautismo. Y si tú estás hoy entre nosotros y no has sido bautizado y tú dices, pastor, yo quiero seguir a Jesús, por eso estoy en esta iglesia, por eso estoy viniendo, yo quiero seguir a Jesucristo, yo te digo, bienvenido. ¿Qué esperas? ¿Qué impide que seas bautizado? Regístrate, vamos a practicar bautismos y a celebrar la fe que tú has puesto en Jesucristo. Ahora, una pregunta muy importante que quiero dedicar unos minutos es si es necesario el bautismo para ser salvos. Levanta tu mano si alguna vez has hablado con alguna persona o has ido a una iglesia donde te han dicho que el bautismo es el acto por el cual Dios te perdona los pecados y te salva. Levanta la mano si has escuchado eso en alguna ocasión. Ok, varios de ustedes lo han tenido. Yo recuerdo cuando estaba en la Ciudad de México había una iglesia que se llama Iglesia Internacional de Cristo. La Iglesia de Cristo en general es una iglesia que cree que el bautismo salva. De ahí viene el Max Lucado, que escribe muchos libros, pero creo que él no se adhiere a esa posición, pero él es de esa denominación, Church of Christ o Iglesia de Cristo. Y también había una iglesia que se llama Iglesia Internacional de Cristo, que es una secta que surgió en Boston, Massachusetts en 1970. Kip McKean se llamaba el fundador, porque a mí me vislumbró cuando era yo un jovencito en la Ciudad de México y fui a unas pláticas y dije, qué bonito hablan de Dios, porque me hablaron y me hablan de Dios de una forma tan real, seguir a Jesús como su amigo, su Señor. Pero cuando indagué un poco más, es una secta que tiene una doctrina correcta, excepto en lo del bautismo, pero usan técnicas de manipulación, donde tú les confiesas los pecados y usan eso en tu contra para manipularte.
Qué horrible cuando la gente toma las cosas de Dios, algo tan puro, y lo utiliza para mal. Hay gente que hace eso y tenemos que tener cuidado. Pero hoy día hay, por ejemplo, las iglesias apostólicas o unitarias, unicitarias, o solo Jesús también se les conoce, bautizan solo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creen que el bautismo salva, y creen que una marca de la salvación es hablar en lenguas, cuando hablar en lenguas es solo uno de los dones que se menciona en la Biblia, que debe ser traducido, que debe haber un orden, pero el punto es de que estamos rodeados con gente que cree diferente en cuanto a esto. Ahora, ¿de dónde vienen estas diferencias? Vienen de que se toman versículos de la Biblia aislados sin tomar en cuenta otros versículos de la Biblia que nos muestran que es suficiente para ser salvos la fe en Jesucristo. En Juan 1:12 dice el apóstol Juan que Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Qué increíble que hay gente que tiene religión y su misma religión es una barrera para que rindan sus pies a Cristo. Porque a nadie le gusta decir, ¿y qué si estoy equivocado? ¿Qué si he estado mal? Se necesita mucha humildad para despojarse de nuestros prejuicios y venir a la Biblia y decir, Señor, enséñame con tu verdad. Pero los fariseos no querían. Jesús vino a los suyos no lo recibieron. Pero a todos, aquí dice Juan 1:12, más a cuántos le recibieron. ¿Y cuál es la clave? A los que creen en su nombre, en su persona, en Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan nunca dice aquellos que se bautizaron, ¿verdad? Sino aquellos que creen en su nombre, que creen en Jesús. Ahora en Romanos 10:9-10 Pablo dice, este es el mensaje de fe que predicamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué trata nuestra fe? De venir a Cristo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño, el amo de la vida, el rey, el que va a reinar en tu vida, en tu corazón, dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él resucitó y dejó una tumba vacía para darnos vida eterna, que dice, serás ¿qué? Salvo. Pablo nunca dice, si crees en tu corazón y te bautizas, serás salvo. Nunca dice eso, ¿verdad? Ahora, dice, continúa el verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, o sea, con tu corazón tú crees. ¿Dónde está la justificación? ¿Qué significa justificación? Viene de una corte cuando un juez ve tu caso y dice, eres culpable, condenado, vas a prisión perpetua, o el juez ve y dice, no, eres inocente, te declaro justo, ¿no? Eres justificado, declarado justo. La Biblia dice que nosotros siendo pecadores merecíamos una condenación separados de Dios, pero Cristo vino y tomó nuestro lugar y extendió sus brazos en la cruz porque te ama, entregó su vida. Y dijo, consumado es, y con su muerte te compró para Dios y pagó tu deuda con Dios. Y ahora eres declarado justo o justa delante de los ojos de Dios, porque Jesús dio su vida por ti. Dígame cómo no amarle a Dios y darle nuestra vida entera por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la Biblia dice, ¿cómo se obtiene? Con el corazón se cree. No dice que con el cuerpo se bautiza uno para ser justificado, ¿verdad? Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Le dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, te invito a mi vida, a mi corazón, quiero seguirte de ahora en adelante. Y todo cristiano tiene que haber un día que hizo esa oración. Si tú estás entre nosotros y no recuerdas nunca un día que le has dicho, Dios, perdóname, te abro mi corazón, ustedes jóvenes, ha habido un día que le entregaste a Cristo tu vida, que le dijiste, Dios, yo quiero seguirte, no nada más mi actividad en la iglesia, que voy a cantar y saludar gente y poner una sonrisa, no, cuando estoy aquí en la puerta de mi, adentro de la puerta de mi casa, de mi cuarto, encerrado, yo quiero que sepas, Dios, que te amo, yo quiero que sepas, Jesús, que estoy agradecido por tu salvación y que la quiero en mi vida, amén, jóvenes, necesitamos tener, y también jóvenes de corazón, tenemos que tener esa decisión si no la hemos hecho. ¿Qué de versículos que parecen mostrar que el bautismo salva? Porque todas las sectas, todas las falsas doctrinas, todas las confusiones doctrinales surgen de versículos malinterpretados o fuera del contexto o que fueron dichos bajo cierta circunstancia, pero nunca debes basar una doctrina importante en un pasaje aislado de la Biblia. Tienes que ver lo que consistentemente la Biblia dice de ese tema en todas sus partes. Bueno, vamos a ver, en Lucas 3:3, cuando Juan el Bautista llegó, todavía Cristo no moría por nuestros pecados, Él fue predicando un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, la gente cuando venía con Juan,
confesaba sus pecados y decía: yo estuve lejos de Dios, yo he sido injusto, me arrepiento delante de Dios de mi pasado y yo quiero volverme a Dios. Y venían con Juan el Bautista los sumergía en el agua, se sumergían con Juan el Bautista. Y entonces cuando ellos confesaban delante de Dios eso y decían: yo quiero ser limpio y seguir a Dios, ¿qué hacía Dios? Perdonaba sus pecados. ¿Era por el agua? No, pero como en este versículo se pone el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, te lo dice: mira, ahí está, el bautismo te perdona los pecados. Entonces lo que pasó es que en la Edad Media, esto lo usó también la iglesia cuando empezó a evolucionar las creencias y la falta de tener las escrituras, y muchos dijeron: si el bautismo perdona los pecados y se me muere mi hijo, y después con las enseñanzas más de San Agustín, dijeron: ¿qué tal si mis hijos nacen en pecado porque somos pecadores como raza humana y se me va al infierno mi niño o no va con Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a bautizar niños. Fue algo que se empezó a practicar siglos posteriormente, en el siglo, finales del segundo siglo, más el tercer siglo, y el cuarto siglo ya se institucionaliza mucho más esto del bautismo de bebés, pero en la Biblia no aparece. En Hechos 2:38, Pedro predica. Hay 3,000 personas después de la celebración de una fiesta judía del Pentecostés. Dios les da la capacidad de hablar en los idiomas de donde venían todos estos judíos de otras naciones. Y dice que se compungieron de corazón. Significa que les dolió en el corazón escuchar que Cristo había sido crucificado injustamente por sus pecados y que la nación entera de Israel en ese momento le había rechazado. Y le dijeron a Pedro: ¿qué debemos hacer para ser salvos, para ser perdonados por Dios, para ser rescatados? Y Pedro le responde esto: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. ¿Te fijas que lo pone junto? Pero pone primero el arrepentirse y después el bautizarse. Y te fijas que en Mateo 28 Jesús también dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Y qué dice? Bautizándolos y enseñándoles. O sea, antes ya eran discípulos antes de ser bautizados. O sea, ya había habido un cambio en su corazón de creer en Jesucristo. Y aquí dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí es donde todas estas iglesias que creen diferente a nosotros bautizan en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo leímos al inicio? ¿Quién es el que nos ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién fue en Mateo 28, 19? Jesús mismo, nuestro Señor mismo. El hecho de que en el libro de los Hechos 3 veces se habla que se bautiza en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es en la persona de Jesús o en la fe en Jesús. No necesariamente se refiere a una fórmula, aunque sí bien pudo haber sido en identificándose, porque venía el bautismo de Juan el Bautista confesando pecados y ahora la gente dice: yo me bautizo, me arrepiento de mis pecados y creo en la salvación de Jesús, que Jesús es el Señor. Estaban siendo bautizados en el nombre o en la persona o en la obra completa de Jesús de Nazaret, que vino a morir por nuestros pecados. ¿Ok? Dice: los bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibirán el don o el regalo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestra vida como hijos de Dios. Y más adelante el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Qué sucedió antes de ser bautizados? Recibieron su palabra. Había un terreno fértil donde ejercieron la fe, creyeron en la obra de Dios por ellos en Jesucristo. ¿Qué vino primero? La fe, el creer, y entonces como consecuencia iba a haber un bautismo de identificarte con que Dios ha perdonado, limpiado tu vida y que quieres públicamente confesarlo y seguirle. ¿Están conmigo? Bueno, fueron salvos por la fe acompañada del arrepentimiento, y esta palabra donde dice bautícese para perdón de pecados, es en griego la palabra eis, que puede significar también por. Entonces puede significar bautícese por el perdón de pecados que reciben de Dios al arrepentirse y confesarle. Es una posibilidad en esa traducción. Bueno, Marcos 16:16 dice Jesús, y esto es lo que dijo en Mateo 28, es un resumen, dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado.
Pero la gente que cree en estas doctrinas, no, el bautismo te salva y si no estás bautizado te vas al infierno o tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para ser salvo, citan este tipo de pasajes. Mira, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿se requiere el bautismo para ser salvo? Sí, pero ya les expliqué la historia de este texto, ¿no? Pero después dice, mas el que no, ¿qué dice? Mas el que no creyere y fuere bautizado, no, mas el que no creyere solamente será condenado. ¿Qué es lo que salva? La fe. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No dice declarados justos pues por el bautismo, sino por la fe. ¿Están conmigo? Sabemos lo que creemos en esta iglesia y lo que dice la palabra, usando sabiduría, viendo lo que la Biblia consistentemente enseña de los temas. En Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo, un religioso que vino a él, cómo podía entrar al reino de los cielos, y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y dijo, pero ¿cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi mamá y volver a nacer? Jesús estaba usando una analogía, ¿no? Decía que había que nacer, tener vida nueva espiritual de parte de Dios. Una obra que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando escuchamos el Evangelio, creemos, ponemos nuestra fe en Jesús y somos salvos. Jesús le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la gente que cree que el bautismo salva dice, ahí lo tienes, íralo, como decía, ¿quién decía? El Chavo del 8, ahí lo tienes. El que no nace del agua no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el agua se necesita para ser salvo. Si no has sido bautizado y tienes un accidente saliendo, lo siento hermano, te vas al infierno porque no has sido bautizado. Es lo que te dicen algunos. Ahora, sí está mal que tienes tiempo de ser cristiano y no has sido bautizado porque es un mandato ¿de quién? De Jesús, pero no es el bautismo lo que salva. Entonces, ¿cómo interpretamos este texto? Bueno, en la mentalidad del pueblo de Israel, Pablo estaba hablando con un maestro de los judíos que conocía las escrituras. ¿Sabes de dónde viene el bautismo? Aquí viene el secreto de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel está hablando al pueblo sobre una obra que Dios va a hacer en los últimos tiempos cuando venga el Mesías y un nuevo pacto. Y dice, esparciré sobre ustedes, sobre los que se vuelvan a Dios. ¿Qué esparcirá Dios sobre ellos? Agua limpia. ¿Has estado sucio alguna vez? O con tus manos que echaste mecánica o tus manos sucias de algo y dices, necesito limpiarme, ¿no? Y a veces venimos así con nuestra vida, que la regamos, que fallamos delante de Dios y necesitamos ser limpios, que Dios nos dé paz, confesar lo que hemos fallado. Esa es la confesión de pecados. Y dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, de todos sus cochineros. ¿Cuántos de nosotros tenemos cochineros que Dios nos ha limpiado la mente y el corazón? Y que a veces nos volvemos, algunos de nosotros, a meternos en algo que no está bien y el Señor viene y te jala las orejas y es misericordioso y te dice, sal de en medio de esa suciedad, pueblo mío, y no seas partícipes de sus mentiras, ¿no? Dice, de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Dios quiere que dejemos los ídolos. A veces ponemos cosas antes que Dios, el deporte. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, porque mis hijos juegan fútbol. Y estamos en el torneo. Oye, pero tienes 3 años de no ir a la iglesia. Tu familia se está colapsando y cayendo, pero tu hijo es campeón en fútbol. Felicidades, al final de la vida, ¿dónde va a estar tu hijo? ¿Va a tener una relación con Dios? ¿Va a escoger una buena esposa? ¿Dónde van a estar tus nietos? Porque preferiste el fútbol, que preferiste poner en primer lugar en tu vida a Dios. Y así a veces tenemos ídolos en nuestra vida, el dinero, el negocio, el trabajo y otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Y dice que Dios nos limpiará esparciendo agua limpia sobre el pueblo de Israel. Y dice el verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón sensible a mí. Porque a veces tenemos un corazón endurecido. No, ya no creo en Dios y mira, me han decepcionado y en esa iglesia fallaron y eso duele y a veces te endurece, pero nunca dejes que los errores y las fallas de otros o que otros te han tratado mal endurezca tu corazón delante de Dios. Nunca dejes que el pecado endurezca tu corazón delante de Dios. Siempre procuremos a Dios y si ves que tu corazón se te está haciendo duro, quebrántate y dile, Señor, perdóname, ablanda mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque si no, lo que termina rompiendo ese corazón de piedra son tragedias en nuestra vida. Que nos damos cuenta qué frágil es nuestra vida y cuánto necesitamos de Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos trate a la buena, cerquita de Él con amor?
o queremos que nos vengan los guamazos divinos desde arriba, o que vengan problemas de nuestro pecado para entonces decir, ay, Dios, te necesito? ¿Cuál queremos ser? ¿El que es sencillito y le dice, sí, Señor, yo me vuelvo a ti? ¿O el que Dios tiene que romper ese corazón de piedra? ¿Verdad que no queremos ser el que pasa situaciones difíciles? A la buena hay que obedecer a Dios. Pero fíjate que en esto Dios habla de dos cosas en Ezequiel. Habla de esparcir y limpiarlos con agua limpia y poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Claro, obra del Espíritu de Dios en el espíritu de ellos. Y por eso Jesús dice, el que no nace del agua, del arrepentimiento, del ser limpio delante de Dios porque confiesas tu pecado, reconoces tu necesidad, tu falta de Dios, te vuelves a Él y dejas que su espíritu renueva tu corazón y ponga un corazón sensible a Él y te arrepientes, no puedes ver el reino de Dios. ¿Están conmigo? De ahí viene el bautismo, de ahí viene la confesión, de ahí viene lo que Juan el Bautista estaba predicando. Todo lo que tienes que saber del bautismo es el tema que estamos aprendiendo hoy. En 1 de Pedro 3:20, Pedro habla de cómo en el arca de Noé muchos no creyeron y fueron incrédulos. Dice que Noé era un predicador de justicia y la gente no se volvió a Dios como en nuestros tiempos. Y dice que empezó a caer el agua y cuando quisieron procurar el arca era demasiado tarde. Y dice que muy poca gente, solo 8 fueron salvas. Y dice Pedro, cuando esperaba la paciencia de Dios, ¿qué hace Dios con la humanidad? Dios está esperando con paciencia que te vuelvas a Él y que tu familia se vuelva a Él. No abusemos de la paciencia de Dios. Dice, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, 8, fueron salvas por agua. O sea, obviamente no fueron salvas por el agua, sino por el arca, pero el arca se mantuvo flotando sobre el agua. Está haciendo analogías el apóstol Pedro para aterrizar un punto espiritual. Dice, el bautismo, la sumersión que tenemos al confesar nuestra fe en Jesús cuando venimos a Cristo, que corresponde a esto, que corresponde a esta salvación que ha venido a través de Cristo, no a través del arca de Noé, nos salva. Pero fíjate que lo que nos salva no es el bautismo de meterte en el agua, aclara Pedro, no quitando las inmundicias de la naturaleza pecaminosa. Cuando habla de la carne, no está hablando de las carnitas asadas, está hablando de que en nuestra vida hay una lucha con la carne. ¿Cuántos sabemos que es cierto eso? ¿Tenemos una lucha con la carne o solo la tengo yo? Todos tenemos una lucha con la carne que hay que rendir. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? A veces, cada día. ¿Y qué? Sígame. Y tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que tenemos que velar, estar alertas y en oración porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla de la carne está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y aquí dice que el bautismo no quita la maldad o las cosas sucias de tu naturaleza pecaminosa, sino que lo que te salva es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando tú aspiras a decir, yo quiero tener una conciencia limpia, que aunque soy pecador y pecadora, con todo mi corazón amo a Dios y quiero obedecerle, y en mi conciencia Él sabe, el Señor sabe que quiero agradarle y que estoy buscando hacer su voluntad. Amén. ¿Qué es lo que nos salva? No el agua, sino la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Pero son pasajes que los lees por sí solos y hay como unos 8 pasajes así en la Escritura que hablas con gente que cree que el bautismo salva y te lo muestran y mira, te han enseñado mal en tu iglesia, fíjate, el bautismo te salva y tiene que ser en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Hechos 22:16 Pablo habla de su conversión y dice que eso es lo que le fue dicho de parte de Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Cuando el discípulo Anaías se acercó a Pablo y oró por él y le dijo que recibiera la vista y Dios iba a usar a Pablo, se le fue dicho, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué cosa? Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ya ves? ¿Qué es lo que te limpia los pecados? ¿Qué es lo que te salva? Te muestran este pasaje y dicen, no, pues sí, tienes que bautizarte para poder ir al cielo, para poder ir a tener vida eterna. Pero lo que sucede, que pasan por alto, la gente que se apoya en estos pasajes para tener esta enseñanza, es que pasan por alto todos los pasajes de la Biblia que nos dicen que todo lo que se necesita para ser salvos es la fe y confesar a Jesús y venir con arrepentimiento delante de Él. Eso no le estoy quitando importancia al bautismo, porque el bautismo es una orden de Jesús a su pueblo. Solamente estoy diciendo que no es el bautismo lo que te salva.
sino el confesar a Jesús por la fe. Pero en la iglesia primitiva, la primera iglesia de Jesús que fue dejada en esta tierra, ellos practicaban el bautismo ¿cuándo? No después de un curso de entrenamiento como nosotros lo hacemos, sino lo hacían al momento. Antes la palabra contaba de algo. Antes alguien te daba su palabra y sabías que era su palabra. Hoy la gente no tiene palabra, ¿no? Y antes bautizarte ante todos era, yo le digo a todo el mundo, no me importa que estén los vecinos y de otra religión y que me van a criticar. Yo he decidido hoy seguir a Jesús y me identifico con Él. Era una palabra pública de que de hoy en adelante habías confesado tus pecados, habías creído en Jesús como tu Salvador y que le ibas a seguir como Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí? Lo único necesario para la salvación bíblicamente es la fe. ¿Qué dice Romanos 10:13? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice todo el que se bautice. Dice en Romanos 5:1, justificados pues no por el bautismo, por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Están conmigo y entienden, hermanos, que hay alrededor de unos 8 versículos bíblicos en toda la Biblia que algunas personas utilizan en algunas denominaciones, iglesias o religiones para enseñar que el bautismo salva, pero que cuando los vemos a la luz de otros pasajes, no es el bautismo lo que te salva, sino el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y la razón que se muestran juntos es que para la iglesia primitiva era algo que hacías generalmente el mismo día. ¿Ok? El bautismo no salva, pero el bautismo es necesario. Y le quiero mostrar 3 pasajes claves que te van a ayudar. Si tienes un amigo que cree esto, toma notas. En Lucas 22, 42 al 43, Jesús está muriendo en la cruz por nosotros y hay un ladrón que se está burlando de Jesús y decía, vamos, si eres el Mesías, sácanos, sálvanos, ¿qué esperas? Y otro le dice, ¿ni aún temes a Dios cuando estamos en la misma condición? Y ese ladrón reconoce que él era injusto y merecía. Era un crimen, era un criminal ante los ojos de Roma y merecía la muerte. Pero dijo, pero él es justo, es inocente. Y volteó a ver a Jesús. Mira qué fe de un hombre. Si crees que tu vida ya está rota, que ya no tienes remedio, que ya estás muriendo, que se te está acabando la vida. Qué hermoso que este criminal le dice a Jesús, acuérdate de mí. Yo no creo que le haya dicho eso así, acuérdate de mí. Estoy seguro que este hombre estaba probablemente en lágrimas, sabiendo que estaba muriendo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dígame si no se necesita fe para creer que un hombre que está muriendo a tu lado como criminal es Señor y va a venir en un reino. Eso se necesita fe. Probablemente a lo mejor a él le tocó ver algún milagro de Jesús en el pasado, no lo sé. Y dice que Jesús le dijo, no, tú eres un criminal, ya no hay esperanza para ti. Qué chiste, en la muerte arrepintiéndote. ¿Le dijo eso? Le dijo, ok, si te bautizas, te podrías salvar. Pero como estás en la cruz y no hay agua, lo siento, no puedo hacer mucho por ti. ¿Le dijo eso Jesús? ¿Qué le dijo? Ciertamente, verdaderamente te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira qué promesa. No es la religión lo que te salva, no son las buenas obras, aunque un cristiano tiene que ser fiel en congregarse y tiene que producir buenas obras porque nuestros frutos revelan quiénes somos, pero no es eso lo que te salva. Lo que te salva es el arrepentimiento, la confianza en Jesús. Aunque tu vida está rota, aunque hayas cometido muchos errores, aunque te sientas avergonzado de tu pasado, de tus decisiones o de tus malas decisiones o las tonterías que has hecho en tu vida, aún así Dios te ama, te espera con los brazos abiertos y te dice, hay una oportunidad, vuélvete a mí. Amén. Y ese es el mensaje que tenemos que proclamar. En 1 Corintios, el ladrón nunca se bautizó, pero Jesús le prometió salvación. Sí. Hay un pasaje donde Pablo le escribe a los corintios y dice, oigan, están ustedes divididos, están peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Cristo no está dividido, somos solo servidores del mismo Jesucristo. Y les dice, yo bauticé cuando estuve con ustedes a algunas familias, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro entre ustedes, porque he estado en muchas iglesias y proclamando el evangelio. Dice, pues no me envió Cristo a, ¿qué? A bautizar, sino a
predicar el evangelio. Dígame si usted cree, si las iglesias apostólicas, si las iglesias de Cristo, si todas las iglesias que creen que el bautismo salva, si el bautismo salvara, ¿usted cree que Pablo se atrevería a decir Cristo no me envió a bautizar? Nunca diría eso, porque era el bautismo lo que te salva. Diría Cristo me envió a bautizar. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces el bautismo no salva, pero dice predicar el evangelio sí. Pablo distingue entre bautizar y anunciar las buenas noticias de salvación en Cristo. Y luego vemos en Hechos 10 una familia de Cornelio, un hombre que era temeroso de Dios y manda a buscar a Pedro, un centurión, un hombre a cargo de 100 soldados. Pedro viene, manda a buscar a Pedro, y cuando Pedro llega, dice, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todo lugar busca personas que le teman y le busquen. Y cuando oyen el evangelio de Pedro, dice en Hechos 10:46, ¿puede acaso alguno impedir llevarlos al agua, el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido ya el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Habían recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizados, sí o no? Dígame, ¿sí o no? No los escucho. Sí. Ok. Para recibir, ¿quiénes reciben al Espíritu Santo? Los que son salvos. Efesios 1:13 dice que somos sellados con la presencia del Espíritu Santo cuando creemos. Entonces, estos fueron llenos del Espíritu Santo antes del bautismo. ¿Eran salvos o no? Así es. Entonces, 3 pasajes claves en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos muestran que no es el bautismo lo que te salva. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues entonces no me bautizo, pastor, así me quedo. No, es un mandato de Jesús. Tenemos que ser bautizados si no lo hemos hecho. Bueno, vamos a responder unas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizados? ¿Cuáles son palabras que resaltan a tu mente que así, cuando Juan el Bautista predicaba, cuando Jesús venía, qué es lo que le pedían a la gente que hicieran? Arrepentirse, arrepentimiento, ¿algo más? Confesar sus pecados, creer, ¿no? Esos eran los requisitos. En Hechos 2:38 Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Tener en nuestro corazón, ¿qué? Arrepentimiento. Reconocer que le has fallado a Dios. ¿Cuántos reconocemos eso? ¿Sí? Nos hemos arrepentido. ¿Y qué más? Al bautizarse en el nombre de Jesús, estamos confiando ¿en quién? En Jesucristo como nuestro Salvador. Dice en Mateo 3:6, y confesando sus pecados eran bautizados. Ahora, ¿qué se requiere? No se requiere perfección, porque hay gente que dice, pastor, es que yo todavía batallo en mi vida. Yo casi como que ahorita yo no le entro todavía, porque sentimos que es algo muy serio y lo es. Y decimos, es que no, yo todavía la riego y fallo, no me puedo bautizar. La Biblia, ¿qué pasó con la gente que fue bautizada en el Nuevo Testamento? Los apóstoles les dijeron, váyanse afuera, primero cambien su forma de vivir, ya que vivan bien, regresen y los bautizamos. ¿Dijeron eso? No. ¿Qué hacían? Creían y eran bautizados en ese momento, ¿sí? Entonces, no se requiere perfección, pero sí se requiere convicción. ¿Qué se requiere para ser bautizados? Arrepentimiento, confesión de pecados, fe en Jesús y determinación. Estás determinado que le vas a seguir en tu vida. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿puede un niño o una niña cumplir estos requisitos? ¿Te imaginas a una niña de 6 años que tiene arrepentimiento, confesión de pecados, fe en Jesús y determinación de seguirle? Bueno, puede ser que hay cierta comprensión espiritual, pero hay iglesias que están bautizando a niñitos de 6, 7 años y la verdad que en nuestra iglesia no me siento yo cómodo bautizando a un niño de 7 años, porque no sé qué tanta comprensión tiene de sus pecados, de que Jesús es el único Salvador y que necesita a Jesús en su vida. Para mí es difícil como pastor ver esto. ¿Puede un bebé cumplir estos requisitos, sí o no? ¿Un bebé puede? ¿A cuántos de ustedes los bautizaron de niños? Levante la mano si los bautizaron de niños en la iglesia tradicional. Ok. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese día? Levante la mano. ¿Se acuerdan de cuando eran bebés y los bautizaron? No, si no, la vamos a llevar al récord Guinness, hermana.
Sí, no nos acordamos de niños. ¿Por qué? Porque no estábamos conscientes y no nos acordamos del día que nos vamos a acordar que éramos pecadores y que clamamos a Dios para arrepentimiento. Esa es la razón por la que no bautizamos bebés. Ahora, hay denominaciones como la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, que son iglesias creyentes en la salvación de Jesús, que también bautizan niños. Y hay hermanos en Cristo, metodistas y presbiterianos, que llegan a la iglesia. ¿Alguno de ustedes creció metodista o presbiteriano? Levante la mano. Tenemos ahí una persona, 2 personas. Muy bien. Y cuando llegan a 3 personas, y cuando llegan a Cristo dicen, pero espérate, yo ya soy salvo, soy salva. Toda mi vida he sido salvo y salvo. Yo ya estoy en una iglesia cristiana. Me bautizaron de bebé, no necesito bautizarme. ¿Bíblicamente necesitan bautizarse, sí o no? ¿Por qué? Porque requiere personas conscientes de arrepentimiento, confesión de pecado, fe en Jesús y determinación de seguirle. Un bebé es imposible que tenga estas cosas. Por eso nosotros no bautizamos niños. En Hechos 8:12 dice que cuando creyeron la buena noticia acerca del reino de Dios y de Jesucristo, cuando Felipe les predicó, tanto hombres como mujeres se bautizaron. No dice bebés ni niños, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, ¿por qué? O sea, yo le diría a mis hermanos, no adventistas, a mis hermanos metodistas y presbiterianos, hermanos, es que está en la confesión de tantos años, tenemos 300 años de historia como denominación, pues cámbialo, ¿no? O sea, si no está en la Biblia, no está en la Biblia, no, pero es que mira, creyó el carcelero de Filipos y fue bautizado él con toda su casa, ahí había niños. ¿Quién dice que había niños? El texto no dice, pues toda su casa, pues obviamente que el mensaje tenía que ser creído y tenía que haber arrepentimiento, los bebés no estaban incluidos ahí por razones obvias. No vemos ni un solo bautismo de un bebé en toda la Biblia. Pero luego en nuestra familia nosotros somos los que quedamos mal. Porque dicen, qué ridículos. Ahí bautizándose de grandototes, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver, y el bautismo del bebé, y el bautismo del bebé, el bautismo del bebé. Van y lo bautizan y luego se avientan una borrachera. Y nada que ver con Dios. Y el baile y la chona se mueve y el taconazo y el tucanazo, no sé. Sí, la verdad. Y la coloreteada y qué es, no, pues ya, la fe, no, pues la fe, por eso están los padrinos y las madrinas, nada que ver, son tradiciones de los hombres que no son bíblicas. En Lucas 2:21 dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿qué hizo la Virgen María? Le pusieron por nombre Jesús y dice que después del periodo de la purificación pasaron otros 40 días desde su nacimiento. A los 40 días de nacido Jesús, conforme a la ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí no estaban involucrados las mujeres, las niñas, y era el primer nacido. ¿Qué significa eso? Que los cristianos también tenemos tradiciones. La presentación de bebés que hicimos ahorita no es un mandato en el Nuevo Testamento. No tendríamos por qué hacer esta presentación de bebés. ¿Y por qué lo hacemos? Porque vemos el ejemplo de la Virgen María. Y cada vez que nace un bebé en nuestra casa es algo que tenemos que agradecer a Dios, porque los niños son tesoros preciados de parte de Dios. Y reconocemos que necesitamos guiarles en el camino del Señor. ¿Qué es la presentación de bebés? Reconocer, Señor, necesitamos tu guía para guiar a estos niños, porque el mundo está compitiendo contra nosotros, metiéndoles basura en la cabeza, en las caricaturas y en todas partes. Danos sabiduría. Pero bíblicamente, la presentación de bebés es lo único que vemos, y en los primeros que nacían, los varones, y nosotros como cristianos seguimos esa tradición, no porque sea un mandato bíblico, sino porque estamos agradecidos con Dios y queremos que estos niños sean bendecidos y guiados en la palabra de Dios. ¿Están conmigo otra vez? ¿Sí? Siempre la palabra es nuestra guía. Ahora, ¿pueden consagrar a Dios unos padres a su bebé cuando ellos mismos no consagran su vida a Dios? ¿Sabe qué pasa? Como pastor a veces viene gente, pastor, queremos presentar al niño, al bebé que nació. Gracias a Dios por la vida de tu bebé. Me da gusto que quieras tomar ese paso. Y les pregunto, oye, pero no te he visto en la iglesia últimamente. Pero es que como ya soy cristiano o evangélico, ya no practico el bautismo de bebés porque ya entendí que no es bíblico, pero sí practicamos la presentación. Y algunos toman la presentación de un bebé como si fuera el rito católico romano de una manera de hallar gracia delante de Dios a través de los sacramentos. La presentación de niños no es un sacramento. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás presentando? Y les pregunto, ¿estás en un grupo de vida? No, pues hermano, la verdad no. Entonces espérate, ¿no te congregas? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Pues más o menos. ¿No te congregas? ¿Tu vida con Dios está más o menos?
No vienes a los grupos de vida. Pero quieres cumplir con el ritual de decir, presentamos al bebé. No va, no hay conexión. ¿Quieres presentarlo a Dios y darle gracias a Dios y decirle, Señor, bendice la vida de mi hijo, de mi bebé? ¿Quieres realmente bendecir la vida de tus hijos? Entonces camina tú con Dios y enséñales el valor de conocer a Cristo, que les va a bendecir en todo lo que hagan en su vida. No nada más digas, no, pues es que es mi religión, que vengan y que le den la bendición y ya Dios los bendice. Y aunque nosotros estamos lejos de Dios y sin Dios y trabajando y el dinero y otra cosa, pero Dios bendice a mis hijos. ¿Quieres que Dios los bendiga? Camina con Dios. ¿Quieres presentarlos a Dios para consagrarlos? Conságrate tú. ¿Están conmigo? Entonces por eso no lo tomo a la ligera. Por eso es que como pastor me gusta esperarme y decir, a ver, que los niños, aunque tengan unos 14 años, porque algunos se alejan de Dios a los 13, 14, 15, 16, a los 17 vienen y dicen, yo andaba bien mal, yo no conocía a Dios, pero mi familia era cristiana y me bauticé porque era todo lo que veía, que la gente amaba a Jesús, pues yo también quise hacerlo, quise sentir qué bonito se sentía meterse en el agua a los 9 años, a los 7, y algunos de ellos han seguido fieles porque sus padres le enseñaron en la verdad y se acuerdan de eso como algo especial, pero yo como pastor no me siento tranquilo de pensar que una niña de 7 u 8 sabe lo que es el arrepentimiento. Puede ser que sí lo sepan y puedo yo estar mal en ese aspecto en una persona entre muchas, pero me atrevo a decir que entre todos los niños de 7, 8 y 9, la mayoría no tienen idea de qué es el arrepentimiento y qué es seguir a Jesús realmente. Eso es algo que va entrando en su mente cuando tienen ya 13, 14, ya los 14 ya están en una edad que dicen, sí, puedo seguir a Jesucristo. ¿Sabes cuál es el resultado? ¿Cuántos son jovencitos aquí de 17, 16, 15? Levanta la mano si eres un joven que estás aquí. Dios te bendiga, cada uno de ustedes. Bueno, lo que ha sucedido es que en nuestra iglesia, en Iglesia Vida, muchos de ustedes no se han bautizados. Y hoy les quiero invitar a que si han decidido seguir a Jesucristo, que se inscriban para ser bautizados como jovencitos o jovencitas conscientes que quieren seguir a Jesucristo. ¿Sí? Y también sabe que si quieres presentar a tu bebé, yo te voy a presentar al bebé y vamos a orar por él y pedir la bendición de Dios. Pero yo te voy a pedir que te comprometas con Dios, que sepas lo que estás haciendo y no nada más creas que es un ritual. ¿Cómo debe hacerse el bautismo? Porque en muchas iglesias, presbiteriana, metodista o católica, echan agua en la cabeza, bautismo por aspersión. Bueno, la palabra bautismo en griego, el idioma del Nuevo Testamento, significa sumergirte. ¿Echar agua en la cabeza es sumergirte? No, ¿verdad? Entonces nosotros sumergimos a la persona en agua. Dice Hechos 8:38, y descendieron ambos al agua y le bautizó. ¿Fue válido mi bautismo de bebé? ¿Cuál es la respuesta que hemos aprendido? ¿Valió delante de Dios que te bautizaron de bebé? Aunque sea en una iglesia con sana doctrina. No valió. Se necesita arrepentimiento, confesión, fe y determinación de seguirle. Entonces, otra pregunta, ¿fue válido mi bautismo en otra religión? Porque dice, pastor, yo me bauticé hace 3 años en la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hermano, ¿sabías tú que los mormones creen que el Dios que nosotros adoramos, eso enseñó Brigham Young, aunque no lo creen ya algunos, fue Adán, el Dios que nosotros adoramos, eso decía Brigham Young, el fundador, apóstol, profeta de los mormones, que José Smith tuvo 40 esposas a espaldas de su esposa, que ellos enseñan que nosotros podemos llegar a ser dioses. ¿Es esa la revelación de Jesucristo? ¿Es ese el evangelio de Jesús en la Biblia? No, esa es una aberración, una herejía y una falsa doctrina inventada por un hombre falso. Esa es la realidad. Ay, hermano, critican y juzgan a otros. No, esa es la historia, esa es la realidad. Jesús nos dijo que va a haber gente falsa y le dijo a la iglesia de Éfeso, te felicito porque no toleras a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Lo que es falso y eso no significa que aborrecemos a la gente que cree eso. Al contrario, se nos parte el corazón por ellos y pueden volverse muy buenos amigos que amamos con todo el corazón, pero les guiamos a la verdad de Jesús y les mostramos que han sido engañados porque Dios les ama y quieren que salgan del error. ¿Sí? Entonces, ¿qué si me bauticé con los testigos de Jehová que no creen que Jesucristo es Dios? ¿Qué si me bauticé en otras iglesias? Bueno, la pregunta es, ¿fue un bautismo de salvación en Jesús como es revelado en la Biblia? ¿Y conforme a la fe que es revelada en la Biblia? No, pues no. Entonces, ¿qué pasa si te bautizaron en los mormones o en los testigos de Jehová? ¿Tienes que volverte a bautizar como cristiano, sí o no? Sí, porque te bautizaste con un entendimiento que no tenía nada que ver con la salvación bíblica ni en la fe dada por Jesús a la iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué si yo era muy chico y siento que debo volver a bautizarme?
Me bautizaron a los 5, 6 años, a los 8, a los 9 y no me acuerdo. O no fue tan significativo, no sabía lo que era seguir a Jesús. Bueno, si en tu corazón quieres hacerlo y no era significativo y ahorita tú ya entiendes lo que es la salvación, entonces sí, bautízate y confiesa públicamente que has decidido seguir a Jesús como tu Salvador. ¿Qué si no me siento que estoy listo? Yo te preguntaría, ¿por qué te sientes así? Es que fallo, pastor. Bueno, conságrate a Dios. ¿Es que estás siendo constante en los estudios de integración para tener una formación de qué significa seguir a Jesús? No, pues no, ni sé que la oración, la salvación, no. Entonces toma los estudios bíblicos de integración, toma los grupos de vida, métete con Dios y obedece a Dios. No se necesita perfección, se necesita convicción. ¿Sí? Ok. Pero es que vivo a veces me pasa como pastor, llegan, es que pastor, yo me quiero bautizar. ¿Y cuándo entregaste a Cristo? No, pues apenas la semana pasada, pero todavía estoy batallando con la marihuana y con esta droga. ¿Sabes qué? Métete en un grupo de rehabilitación. Ven, bíblicamente te puedo bautizar ya. Sí, bíblicamente no hay impedimento. Pero como iglesia queremos ser cuidadosos de tu vida y queremos que tú tengas un entendimiento de qué significa seguir a Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Toma los estudios de integración, busca ayuda, aquí estamos contigo. ¿Y qué te parece si te bautizas al terminar los estudios de integración y que estás en este programa de desintoxicar tu cuerpo? Pastor, vivimos en unión libre y nunca nos hemos casado. Bíblicamente es pecado porque no nos hemos casado, solamente estamos juntados. El día que nos peleamos alguien se puede ir, ya tenemos hijos. ¿Qué te impide casarte? Es que estamos peleando mucho. Bueno, ahí no te voy a aconsejar, sí, cásate para cumplir con Dios cuando estás con un marido abusivo que está en drogas o que... No, espérate. Cada caso es separado, independiente. Busca consejería, busca ayuda, arreglen su matrimonio, su relación. Cásense, yo los caso gratis, hagan bien las cosas con Dios, se casan y ¡pum!, se bautizan. ¿Por qué? Porque el bautismo requiere arrepentimiento. ¿Cómo vas a decir, sí, me arrepiento de mis pecados, quiero ser bautizado, pero no quiero dejar este pecado? No tiene sentido, ¿verdad? Estoy en pecado, pero no quiero hacer las cosas bien delante de Dios, pero quiero arrepentirme y bautizarme. No va, choca. ¿Están conmigo? Entonces son cositas que a veces yo como pastor llego y digo, cásense y los bautizo. Pero pastor, ¿por qué no nos bautiza? Ahora, ¿qué pasa cuando él no es cristiano? Ya están juntos y hay niños de por medio. Bueno, cada situación es única y especial porque tampoco vamos a castigarla a ella porque él no quiere y hay niños de por medio. Es un caos muchas veces. Pero uno le dice, Señor, dame sabiduría. Y lo único que uno quiere como pastor es el bien de ustedes. Que ustedes entiendan el plan de Dios para sus vidas, que caminen con Dios, que honren a Dios y que agraden a Dios en su vida. ¿Cuál es el beneficio de bautizarse? Obediencia. Hay una paz, un gozo y un compromiso que públicamente dijiste, he decidido seguir a Jesús en el bautismo. ¿Cuál es el compromiso? Vamos a verlo, estamos terminando. El bautismo implica arrepentirnos de cosas que no son agradables a Dios, creyendo en Él para salvación y teniendo la determinación de seguirle. Léelo conmigo. El bautismo implica, es una definición, el bautismo implica arrepentirnos de cosas que no son agradables a Dios, creyendo en Él para salvación y teniendo la determinación de seguirle. ¿Eres perfecto? No, pero tienes convicción. Si has decidido seguir a Jesús, tú como joven o jovencita, dices, pastor, yo sé que necesito de Dios. Yo he creído en Cristo para salvación. Mi pregunta es, ¿qué te impide ser salvo? Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos, un simbolismo, sepultados, sumergidos. No creo que se pueda ser sepultado por echar agua en la cabeza, ¿verdad? Fuimos sepultados, metidos en el agua con Él en su muerte. Nos identificamos. Jesús murió por nuestros pecados. Yo quiero morir a mi vieja manera de vivir. Dice, con Él a su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Hermanos, ¿hemos sido bautizados? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Levante la mano. Esto es un recordatorio que Dios quiere que vivamos en Él. ¿Qué cosa? Una vida nueva, una vida entregada a Dios, una vida rendida a sus pies. Significa dejar el pasado, andar en una vida nueva, compartir la vida que se encuentra en Cristo y guiar a otros a seguirle. Y eso debe comenzar con nuestros propios hijos en nuestra propia casa. ¿Para cuántos de ustedes este mensaje les aclaró dudas? Levante la mano si te aclaró dudas.
Gloria a Dios por eso. Ese es mi anhelo como pastor, que entendamos lo que la Biblia dice de temas que son importantes. Si tú no te has bautizado, yo te preguntaría como Felipe, como el eunuco dijo, si aquí hay agua que impide que sea bautizado. Yo te pido que hoy terminando te registres para que podamos planear bautismos de aquí a el mes de octubre, a más tardar mes de noviembre. Vamos a buscar qué fecha está disponible la iglesia donde antes nos congregábamos. No te preocupes, no va a ser en el río en medio de noviembre. Va a ser con agua calientita. Y que tomemos ese paso de valentía, decir, Señor, yo me identifico contigo. Jovencitos, si Dios habló a tu vida, ¿qué esperas? Es un mandato de Jesús que muestra tu fe pública. Vamos a orar, inclina tu rostro en tu lugar. Si tú eres un hijo de Dios ya y sabes que es un área que te falta obedecer a Jesús en el bautismo, este es el día que tú puedes tomar una decisión de decirle, Señor, yo quiero tomar ese paso público de bautizarme, de decirle al mundo que estoy determinado a que tú seas mi Señor y mi Salvador, a seguirte. Si tú ya eras un hijo de Dios y algo de este mensaje te recordó que nuestra fe es una fe que se basa en el arrepentimiento y en la fe y en caminar en vida nueva, y quizás estás volviendo al pasado y haciendo cosas que no debes, yo te insto a que te arrepientas, que le pidas perdón al Señor de lo que te has alejado de Él y que recuerdes que fuiste bautizado basado en la obra que Jesús hizo por ti para que tú vivas una vida diferente. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, ahí en tu lugar dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo quiero saber que si muero voy a tu presencia y hoy decido confiar en ti para salvación, poner mi fe en un Dios vivo y verdadero. Así como estamos todos orando en nuestro lugar, Padre, tú conoces la condición de cada corazón y has permitido este mensaje para dar formación a tu iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje sea usado para tu gloria y tu honra y para el beneficio de tu pueblo. Que haya personas que van a tomar decisiones agradables delante de ti a partir de este mensaje. Si Dios habló a tu corazón y tú dices, pastor, hoy quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no sé si yo muero, si iría a la presencia de Dios. Hoy me arrepiento porque sé que necesito de Dios y decido que hoy quiero confiar en su salvación. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar. Dios te bendiga. Gloria a Dios por esas. Aquí veo 3 manos a lo lejos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Qué privilegio. Gracias por esa valentía de decirle, Señor, aquí está mi vida. Gloria a Dios. Al final, aquellos que levantaron su mano al final, por favor, quédense con nosotros para que podamos orar con ustedes, guiarles en una oración. Si hay alguien entre nosotros que dice, pastor, yo nunca me he bautizado, o soy un joven, una joven que nunca he tomado ese paso de obediencia a Dios, y este mensaje habló a mi vida, hoy entiendo y comprendo lo que es el bautismo, y que es algo que Dios me manda hacer para mostrar a la gente que yo he decidido seguirle, que muestra mi compromiso, mi determinación. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano. Dile, pastor, aquí estoy. Yo quiero tomar ese paso de bautizarme en los siguientes bautismos. Veo una mano levantada, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, jovencita. Gloria a Dios por tu vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que dice, Dios habló a mi corazón y yo quiero tomar ese paso? Gloria a Dios, veo la mano allá, otra mano levantada. Gloria a Dios. Pueden registrarse, por favor, en el centro de conexión. Dios te bendiga, hija. Gloria a Dios. Y si Dios habló a tu corazón y tú ya eres parte del pueblo de Dios y este mensaje de alguna manera te ayudó y te recordó que Dios te llama su hijo, su hija, para que tú vivas en una vida nueva. Y de alguna manera Dios te habló en algo que tú tienes que entregarle o trabajar. Levanta tu mano ahí y dile, Señor, gracias por hablar a mi vida. Dios te bendiga, querida hermana. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios usó este mensaje para su honra y su gloria. Padre, te alabamos y es en tus fuerzas que descansamos. Gracias por este mensaje que veo que tú en tu gracia usaste para ayudar a muchos de mis hermanos. Sé glorificado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar siempre a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra.
Guárdanos del error, de la mentira, Señor, y ayúdanos a ser llenos de tu presencia, de tu amor, de tu gozo. Cuida nuestra familia, cuida nuestro caminar contigo, ayúdanos a cuidarlo. Te amamos, Señor, y oramos en el nombre precioso de Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia.